Tras la Guerra de Vietnam, innumerables soldados estadounidenses fueron dados por desaparecidos en combate, sin que se supiera su paradero ni sus historias. Un hombre se atrevería a regresar a las sombras de la selva para traerlos a casa, el coronel James Braddock. Desaparecido en combate es una película de acción estadounidense de 1984 que captura tanto la emoción de la guerra como el dolor que perdura mucho después del fin de los combates. Dirigida por Joseph Zito y protagonizada por el legendario Chuck Norris, la película se convirtió en un capítulo decisivo del cine de acción de los 80, no solo por sus momentos explosivos, sino por la emoción que se respiraba bajo su superficie. La historia se desarrolla a la sombra de la Guerra de Vietnam, una época en la que Estados Unidos aún estaba atormentado por preguntas sin respuesta y un dolor sin resolver. Miles de soldados fueron declarados desaparecidos en combate, y sus familias quedaron sumidas en la agonía, preguntándose si sus seres queridos seguían vivos en algún lugar del otro lado del océano. Era una herida que se negaba a sanar, y es en ese mundo de incertidumbre donde Desaparecido en combate cobra forma. Chuck Norris asume el papel del coronel James Braddock, un hombre moldeado por el dolor y la supervivencia. Prisionero en un brutal campo de prisioneros de guerra vietnamita, Braddock logró escapar una década antes, llevando las cicatrices de la guerra tanto en el cuerpo como en el alma. Durante años, ha vivido con los fantasmas de quienes dejó atrás, los compañeros de armas que nunca regresaron a casa. Y ahora, regresa a Vietnam, no como soldado, sino como un hombre con una misión: encontrar a los desaparecidos, descubrir la verdad y rescatar a los olvidados. Cuando Braddock llega a Vietnam, se enfrenta a algo más que al enemigo. Se enfrenta a la corrupción, a las barreras políticas y a la fría indiferencia de quienes prefieren fingir que los desaparecidos no existen. Pero Braddock no se rinde. Su lealtad y sentido del deber lo impulsan a tomar las riendas del asunto. Contra todo pronóstico, se adentra en territorio hostil, guiado solo por la determinación y la tenue esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda seguir con vida. La película equilibra la acción cruda con una profunda sensación emocional. Explosiones y disparos llenan la pantalla, pero bajo cada momento de violencia se esconde una historia de pérdida y redención. Chuck Norris aporta una intensidad serena al papel, no solo como héroe de acción, sino como símbolo de resiliencia de un hombre que carga con el peso de su pasado sin rendirse. Mientras Braddock se abre paso a través de la densa selva y las fortalezas enemigas, el público siente cada momento de tensión. No solo lucha contra soldados, sino contra el tiempo, la culpa y la historia misma. Su viaje se convierte en algo más que una misión de rescate. Se convierte en una búsqueda de cierre, para sí mismo y para cada soldado que quedó atrás. Mientras tanto, Perdí en combate conectó con el público de todo el mundo, especialmente en una época en la que el recuerdo de Vietnam aún estaba presente. Infundió en los espectadores una sensación de justicia, la fantasía de que tal vez alguien como Braddock podría volver atrás y corregir los errores del pasado. El éxito de la película dio origen a una serie completa, comenzando con esta primera entrega, seguida de Desaparecido en Combate 2. El comienzo en 1985, una precuela que explora la angustiosa época de Braddock como prisionero, y posteriormente, Braddock, Desaparecido en Combate 3 en 1988, que cerró la trilogía con fuerza. Más que una simple película de acción, Desaparecido en Combate se convirtió en una historia sobre la lealtad, el coraje y el coste de la guerra. Refleja el dolor de una generación y la determinación de un hombre que se niega a rendirse ante sus camaradas caídos. A través de las explosiones y el caos, transmite un mensaje simple pero contundente: que los verdaderos soldados nunca dejan de luchar por sus hermanos, incluso cuando el mundo los ha olvidado. Y en el centro de todo esto se encuentra el coronel James Braddock, un hombre de pocas palabras pero de convicciones inquebrantables. Para él, la misión nunca termina. Mientras haya soldados desaparecidos, mientras haya promesas sin cumplir, Braddock seguirá luchando, no por la gloria ni por la venganza, sino por el honor. Mientras la guerra termine en el papel, sigue viva en los corazones de quienes la sobrevivieron. Algunos héroes regresan a casa para terminar lo que quedó pendiente. La creación de Missing in Action es una historia casi tan interesante como la propia película. Las dos primeras entregas se filmaron consecutivamente, y ambas se completaron antes de que se estrenara siquiera un solo fotograma. El plan original era que la primera película,
dirigida por Lance Hall, se centrara en los angustiosos años del coronel Braddock como prisionero de guerra, mostrando su dolor, su resistencia y el largo camino hasta su eventual escape. Se suponía que sería el comienzo de su viaje, pero cuando los productores analizaron las películas terminadas, vieron algo diferente. La versión dirigida por Joseph Zito, centrada en la audaz misión de Braddock para rescatar a prisioneros de guerra estadounidenses años después de la guerra, tenía más acción, más ritmo y un atractivo comercial mucho mayor. Era el tipo de historia que podía atrapar al público de inmediato, una misión de rescate trepidante liderada por un héroe aguerrido. Así que se tomó la decisión. La película de Zito se estrenaría primero, y la de Lance Hall, originalmente prevista para antes, se reelaboraría como una precuela, retitulada Desaparecido en Combate 2, El Comienzo. Esta película profundizaría más en el tortuoso pasado de Braddock, revelando el sufrimiento y la determinación que lo convirtieron en el hombre que el público ya había conocido en la pantalla. Fue una decisión inusual, publicar la historia fuera de orden cronológico, pero funcionó. El público vio primero a Braddock como el soldado inquebrantable que regresaba para terminar lo que había empezado, y solo más tarde conoció la oscura y emotiva historia de cómo se convirtió en ese hombre. Esta decisión ayudó a Desaparecido en Combate a destacar entre las películas de acción de los 80, combinando una intensidad cruda con un propósito más profundo, mostrando no solo lo que Braddock hizo, sino también lo que tuvo que sobrevivir para convertirse en quien fue. Desaparecido en Combate fue más que una película más en el abarrotado mundo del cine de acción de los 80. Se convirtió en la base de toda una serie que hablaba de las heridas abiertas de la guerra de Vietnam, del dolor, la incertidumbre y el silencio que rodeaban a los soldados registrados como prisioneros de guerra o desaparecidos en combate. En esencia, la película transmitía un mensaje profundo y tácito, uno sobre el deber, la pérdida y la promesa de nunca olvidar a quienes nunca regresaron a casa. Fue la primera de una poderosa línea de películas sobre la guerra de Vietnam producidas por Menahem Golan y Yoram Globus, el ambicioso dúo detrás de Cannon Films. Bajo su sello, Cannon se convirtió en un símbolo de la acción de los 80, un estudio que celebraba a los héroes que lucharon solos contra todo pronóstico. Pero con Desaparecidos en Combate, querían crear más que explosiones y espectáculo. Querían una historia que abordara algo real, algo que importara a los hombres que habían vivido la guerra y a las familias que aún esperaban respuestas. Y encontraron la figura perfecta para dar vida a esa visión, Chuck Norris. Norris ya era conocido por su fuerza serena, su intensidad discreta y su capacidad para expresar con una mirada más de lo que la mayoría de los actores podrían expresar con un monólogo. Pero lo que el público desconocía en aquel momento era que esta película, y la serie que le siguió, tendrían un profundo significado personal para él. Para Chuck Norris, la historia de Desaparecido en Combate no era solo un guión, era un reflejo de la tragedia de su propia familia. Más tarde dedicaría estas películas a su hermano menor, Wayland Norris, soldado de la 101ª División Aerotransportada, una de las fuerzas de combate de élite de la Guerra de Vietnam. En junio de 1970, Wayland servía de patrulla en las montañas de Vietnam, en la defensa de Firebase Ripcord, un remoto puesto avanzado del ejército estadounidense que se convirtió en escenario de una de las batallas más intensas y mortíferas de la guerra. La lucha fue feroz, implacable e implacable. Fue allí donde Wayland perdió la vida, con tan solo 24 años, lejos de casa, en un país desgarrado por el conflicto. Para Chuck, la muerte de Wayland lo cambió todo. El dolor de perder a su hermano nunca desapareció del todo, y el orgullo por su servicio se mantuvo igual de fuerte. Cuando llegó Missing in Action, no se trató de un papel más. Fue una oportunidad para honrar el sacrificio de Wayland y visibilizar a los soldados que compartieron su destino. La película se convirtió en una vía de escape para el dolor, un homenaje envuelto en disparos y coraje, donde el coronel ficticio James Braddock se convirtió en el sustituto de los hombres reales que lucharon, sufrieron y desaparecieron en las selvas de Vietnam. Detrás de cada explosión, de cada acto de desafío, había un significado. La historia de la misión de Braddock para rescatar a sus compañeros soldados no era solo una fantasía cinematográfica, sino un deseo emotivo, una especie de redención que la realidad les había negado. Para el público que había perdido a sus padres, hermanos o amigos en esa guerra, la historia de Braddock llegó al corazón. Él luchaba por todos ellos y, a través de él, Chuck Norris luchaba por Wayland.
La colaboración entre Norris y el equipo de Cannon continuaría durante años, produciendo no solo secuelas de Desaparecido en Combate, sino también un legado de películas que definieron el género de acción de la década. Sin embargo, entre todos esos títulos, Desaparecido en Combate se destacó porque surgió de la verdad. No nació en la sala de juntas de un estudio ni fue diseñada exclusivamente para el entretenimiento. Surgió del dolor, del orgullo y de una promesa, la promesa de que ningún soldado, vivo o muerto, sería olvidado jamás. Al final, Desaparecido en Combate se convirtió en más que una franquicia cinematográfica. Se convirtió en un homenaje, un monumento cinematográfico construido no con mármol, sino con momentos de valentía y pérdida proyectados en la gran pantalla. Y para Chuck Norris, cada fotograma era un mensaje para su hermano, que su sacrificio importaba, que era recordado y que su espíritu perduraba en cada batalla librada en el cine. Para el público, fue una película de acción llena de fuego y furia. Pero para Chuck Norris, fue algo mucho más profundo, una forma de traer a su hermano a casa. Si bien Desaparecido en Combate conectó con el público, no estuvo exenta de controversia. Muchos críticos de la época la descartaron como una estrategia para aprovechar el furor de Rambo, señalando que su estreno se produjo apenas unos meses antes del estreno en cines de Rambo, A Sangre y Fuego 2. Para algunos, parecía que Cannon Films simplemente se había apresurado a adelantarse a la exitosa secuela de Sylvester Stallone, utilizando los mismos temas de la guerra de Vietnam, el mismo tono de venganza y rescate, y la misma fórmula del héroe solitario. Las críticas fueron duras. Los críticos la calificaron de predecible, formulista e incluso oportunista. Señalaron sus crudas secuencias de acción y sus connotaciones patrióticas como signos de imitación en lugar de originalidad. Pero lo que los críticos no vieron fue que Desaparecido en Combate ya se había filmado antes de que se completara la segunda entrega de Rambo, y que la versión de Chuck Norris del veterano de Vietnam atormentado tenía su propia historia, una profundamente personal para él. A pesar de la ola de críticas negativas, al público no pareció importarle. La película se convirtió en un éxito comercial masivo, recaudando mucho más de lo esperado y marcando el comienzo de una de las carreras más exitosas de Chuck Norris en Hollywood. Conectó con los espectadores a un nivel emocional puro, ofreciendo acción y una sensación de justicia inconclusa para los soldados que habían quedado atrás. Para Norris, fue más que un simple éxito, fue un punto de inflexión. Desaparecido en Combate fue su primera película con The Cannon Group, una colaboración que definiría gran parte de su carrera a lo largo de la década de 1980. Juntos, Norris y Cannon crearían una serie de películas de acción explosivas y populares que lo convirtieron de una estrella de las artes marciales en un ícono de Hollywood. Y aunque la crítica vio Desaparecido en Combate como una película de acción más, para el público, y especialmente para Chuck Norris, fue algo mucho más grande. Era una historia de supervivencia, hermandad y redención. Una película que transmitía no solo el espíritu de su héroe ficticio, el coronel Braddock, sino también el recuerdo de aquellos que nunca regresaron a casa. El coronel James Braddock es un hombre atormentado por los fantasmas de la guerra. Alguna vez un orgulloso oficial militar estadounidense, pasó más de 2 años y medio atrapado en los crueles confines de un campo de prisioneros de guerra norvietnamita, un lugar de tormento, hambre y desesperación constante. Cada amanecer traía un nuevo dolor, cada noche traía susurros de hombres que nunca lograrían salir. Pero Braddock era diferente. Impulsado por una inquebrantable voluntad de sobrevivir, encontró su momento, lo aprovechó y escapó. Han pasado 10 largos años desde aquella desesperada huida a través de la selva, pero los recuerdos de aquellos años nunca lo han abandonado. Para Braddock, la libertad tuvo un precio. Los rostros de sus compañeros soldados que quedaron atrás, sus ojos llenos de silenciosas súplicas que jamás podría olvidar. Cuando surgen rumores de que soldados estadounidenses podrían seguir cautivos en Vietnam, el pasado de Braddock regresa con fuerza. El gobierno de Estados Unidos, presionado por encontrar respuestas, reúne un equipo de investigación para viajar a Ciudad Ho Chi Minh. Oficialmente, la misión es diplomática, una investigación minuciosa sobre los antiguos rumores de soldados desaparecidos. Pero para Braddock, es personal. Esta es su oportunidad de descubrir la verdad, de enmendar un error que lo ha atormentado durante una década. Una vez en Vietnam, Braddock se encuentra caminando por una ciudad que le resulta familiar y extraña a la vez.
Bajo la superficie de las reuniones políticas y las conversaciones educadas, siente el peso de secretos enterrados durante mucho tiempo. Su instinto le dice que algo se esconde, y mientras investiga discretamente, descubre pruebas que confirman sus peores temores. Prisioneros estadounidenses siguen retenidos en lo profundo de la selva, olvidados por el mundo y abandonados por el sistema que una vez los envió a luchar. Braddock sabe que no puede esperar a que la burocracia actúe. Ha visto lo que significa la demora, significa la muerte. Decidido a tomar las riendas, viaja a Tailandia, un país rebosante de caos, corrupción y oportunidades. Allí, se reencuentra con Jack Tucker, un viejo amigo de sus días en el ejército. Tack ha cambiado los uniformes por la astucia callejera y ahora opera en el mercado negro, donde cualquier cosa se puede comprar a buen precio. Su reencuentro es de respeto y comprensión, dos hombres moldeados por la guerra, ambos conscientes del peligro que les aguarda. Juntos, traman un audaz plan: regresar a Vietnam por su cuenta, sin refuerzos, sin cobertura política y sin órdenes que seguir. Es una misión suicida, de esas que solo intentarían hombres sin nada que perder. Con las conexiones clandestinas de Tack y la precisión militar de Braddock, reúnen armas, barcos e inteligencia, preparándose para un viaje a territorio enemigo. Al caer la noche y comenzar la operación, Braddock se adentra de nuevo en la oscuridad de la selva, la misma selva de la que escapó hace 10 años. Cada sonido, cada sombra, cada susurro de una hoja se siente como un recuerdo resucitado. Los rostros de los soldados capturados lo impulsan a seguir adelante. Sus voces imaginarias lo instan a no volver a fallar. En lo más profundo de Vietnam, se enfrentan al general Tran, un comandante despiadado que ha convertido el sufrimiento de los prisioneros en poder. La misión es explosiva e implacable, llena de emboscadas, disparos y momentos donde la vida pende de un hilo. Sin embargo, la determinación de Braddock nunca flaquea. Ya no es solo un soldado que cumple órdenes, es un hombre en una misión de redención, impulsado por la lealtad, la culpa y una promesa que hizo hace mucho tiempo: ningún hombre abandonado. Para cuando todo se calma, Braddock se ha convertido en algo más que un héroe. Es un símbolo de resistencia, un recordatorio de los hombres que lucharon, sufrieron y fueron olvidados. Su lucha no es solo contra el enemigo, sino contra el tiempo, la memoria y un mundo que avanza con demasiada facilidad. En Desaparecido en Combate, su historia se erige como un poderoso eco de las luchas de soldados reales, un homenaje cinematográfico a la hermandad, el sacrificio y el espíritu inquebrantable de quienes nunca se rinden, incluso cuando el mundo lo ha hecho. En el corazón de Desaparecido en Combate se encuentra un poderoso elenco encabezado por Chuck Norris, quien interpreta al coronel James Thomas Braddock, un oficial estadounidense curtido en la batalla, marcado por años de cautiverio, pero impulsado por un inquebrantable sentido del deber y la redención. Norris aporta al personaje una intensidad serena y una fuerza física, capturando el dolor de un hombre atormentado por la guerra y la valentía de alguien dispuesto a regresar al infierno para salvar a sus hermanos de armas. Junto a él está Emmett Walsh como Jack Tucker, el leal amigo y compañero improbable de Braddock. Tack, un soldado convertido en estafador del mercado negro, es el contrapeso perfecto a la naturaleza estoica de Braddock, agudo, rudo, pero con un corazón de oro oculto bajo el cinismo. La actuación de Walsh inyecta humor y humanidad a esta misión de alto riesgo, recordando al público que la amistad y la lealtad pueden perdurar incluso tras las cicatrices de la guerra. David Tres interpreta al senador Maxwell Porter, un funcionario del gobierno cuya misión diplomática en Vietnam se ve eclipsada por la política y la burocracia. A través de él, la película resalta la tensión política en torno al asunto de los prisioneros de guerra y los desaparecidos en acción, el delicado equilibrio entre la verdad, la negación y la responsabilidad. Lenore Kasdorf aporta gracia y una serena fortaleza al papel de Anne Fitzgerald, una aliada compasiva que apoya a Braddock mientras lucha contra sus demonios internos y enemigos externos. Su presencia ofrece un inusual momento de calma en medio del caos, añadiendo profundidad emocional al ritmo implacable de la historia. Ernie Ortega interpreta al general Bean, una de las figuras que simboliza la amargura y la hostilidad duraderas tras la guerra. Por su parte, el veterano actor James Hong ofrece una actuación memorable como el general Tran, el despiadado antagonista que supervisa el brutal encarcelamiento de soldados estadounidenses. La interpretación de Hong es fría, calculadora y autoritaria, una encarnación perfecta del peligro que Braddock debe afrontar. Juntos,
Este elenco da vida a Missing in Action, una historia no solo de batallas explosivas y rescates audaces, sino también de resistencia humana, lealtad y el coste emocional de la guerra. Sus actuaciones transforman la película de una simple narrativa de acción en un viaje de coraje, pérdida y redención. Más allá de las actuaciones principales, Desaparecido en Combate cobra vida gracias a un elenco secundario diverso y memorable, donde cada actor aporta profundidad y realismo al peligroso mundo en el que debe desenvolverse el coronel Braddock. Erich Anderson interpreta a Masuxi, una figura inflexible cuya participación añade tensión y determinación a la misión de Braddock. La actuación de Anderson captura las incertidumbres morales que existen tras la guerra, donde la lealtad, la supervivencia y el beneficio personal a menudo colisionan. Pierino Mascarino asume el papel de Jack, un expatriado hastiado del mundo cuya presencia en los callejones del sudeste asiático refleja las vidas rotas y las almas dispersas que dejó la guerra. La interpretación de Mascarino añade color y autenticidad al entorno global de la película, situándola en la lucha humana más que en un simple espectáculo de acción. Joseph Carberry interpreta a Carter y Abby Kleinberger a Dalton. Ambos representan la camaradería y la determinación de quienes se niegan a perder la esperanza. Junto a ellos, Willie Williams aporta su propia fuerza y realismo a Randall, otra figura en la enmarañada red de soldados, supervivientes y aliados que Braddock encuentra en su viaje. Bella Flores brilla en su papel de Madame Pearl, la enigmática e imponente figura que gobierna sus dominios en el bullicioso submundo. Su personaje, cargado de peligro y encanto, se convierte en un eslabón esencial en el camino de Braddock hacia la redención, reflejando la complejidad de quienes sobreviven con sus propias reglas en el sudeste asiático de posguerra. Augusto Victa interpreta al general Jung, lo que refuerza la descripción que la película ofrece de las fuerzas políticas y militares fracturadas que dominan la región. Su personaje refuerza la constante sensación de amenaza que Braddock debe afrontar a medida que se adentra en territorio enemigo. Y en una de las notas a pie de página más fascinantes de la película, Jean-Claude Van Damme, acreditado como J. Claude Van Damme, aparece brevemente como doble de acción y soldado extra, aunque no aparece en los créditos. Mucho antes de convertirse en una estrella internacional de acción, Van Damme aportó su destreza física a las exigentes secuencias de lucha y acrobacias de la película, marcando una de sus primeras contribuciones al cine de Hollywood. En conjunto, estas actuaciones secundarias enriquecen Missing in Action con un crudo realismo. Transforman el mundo de la película en algo más grande que la misión de un solo hombre, un reflejo de una época fracturada, llena de pérdida, redención y las persistentes sombras de la guerra. Curiosamente, el nombre Braddock no surgió de la historia militar ni del heroísmo, sino del propio Hollywood. Los productores se inspiraron en el personaje Benjamin Braddock de El Graduado, interpretado por Dustin Hoffman. En esa película, Benjamin era un joven estudiante californiano, perezoso y sin rumbo, que vagaba por la vida sin rumbo ni propósito. La idea de nombrar a un héroe de la guerra de Vietnam, duro y curtido en la batalla, en honor a una figura tan inusual fue intencional, un giro lúdico e irónico que le dio al personaje una profundidad inesperada. Al tomar el apellido de un joven conocido por su reticencia y su carácter común y corriente, y unirlo a un soldado implacable, disciplinado y con una moral inquebrantable, los cineastas crearon un contraste sorprendente. El coronel James Braddock se convirtió en algo más que un simple héroe de acción. Su nombre transmitía un sutil mensaje, un recordatorio de que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados y que el coraje y la determinación pueden transformar incluso a los individuos más inesperados en leyendas. Esta decisión creativa refleja la habilidad de los cineastas para combinar la cultura pop con el cine de acción, dotando a Missing in Action de una sutil pero memorable dosis de ingenio e inteligencia en medio de su narrativa intensa y explosiva. Incluso en una historia dominada por disparos, emboscadas en la jungla y rescates audaces, el nombre Braddock sirve como un guiño sutil e irónico a la transformación, la resiliencia y los sorprendentes caminos que forjan a un héroe. El origen de Missing in Action ofrece una fascinante mirada a cómo las ideas de Hollywood viajan y evolucionan. En 1983, James Cameron, ya un guionista prometedor con un don para la acción conceptual, escribió un guión para lo que eventualmente se convertiría en Rambo, First Blood Part 2. Su historia se centraba en un soldado solitario y curtido en la batalla que regresaba a Vietnam para rescatar a prisioneros de guerra estadounidenses, una narrativa llena de tensión,
coraje y la cruda intensidad de la guerra en la jungla. El enfoque de Cameron tuvo una amplia difusión en Hollywood, captando la atención de productores y cineastas ávidos de una historia que capturara tanto el sentimiento post-Vietnam como la energía explosiva que ansiaba el público a principios de los 80. De esta difusión surgió el concepto de Missing in Action. Los productores vieron el potencial de una película que abordara los mismos temas: el heroico regreso de un soldado, el rescate de compañeros abandonados, la claridad moral de un hombre que lucha por la justicia, pero buscaban su propio giro. En lugar de replicar a Rambo, imaginaron un héroe único en el coronel James Braddock, un hombre cuyo estoicismo, historia personal y determinación lo distinguirían de cualquier figura de acción existente. Al combinar la emocionante narrativa de Cameron con la presencia física, la determinación moral y la destreza marcial de Chuck Norris, los cineastas lograron crear una historia que resultaba familiar y completamente nueva. Esta historia de origen refleja la naturaleza colaborativa, a veces caótica, de la creatividad hollywoodense. Las ideas rara vez existen de forma aislada. Circulan, se reinventan y se adaptan para encajar con los talentos involucrados. En el caso de Desaparecido en Combate, el enfoque de Cameron fue la chispa, pero fueron Chuck Norris, los productores y el equipo de Cannon Films quienes la impulsaron hasta convertirla en una visión plenamente realizada, una película que captaría la atención del público, lanzaría una franquicia y dejaría una huella imborrable en el género de acción. Es un recordatorio de que, en el mundo del cine, la inspiración puede surgir de cualquier lugar y la combinación adecuada de talento, timing y visión puede convertir un guión circulante en un fenómeno cinematográfico. Las similitudes entre la franquicia Rambo y las películas de Desaparecido en Combate no son casualidad, reflejan cómo las ideas de Hollywood se mueven, inspiran y evolucionan. Ambas series giran en torno a un soldado curtido en la batalla que regresa a las selvas de Vietnam para rescatar a prisioneros estadounidenses, enfrentándose a adversidades abrumadoras, enemigos despiadados y los persistentes fantasmas de la guerra. La coincidencia en las tramas se ha señalado con frecuencia, pero no se trató de una mera imitación, sino del resultado de una inspiración creativa filtrada mediante cautela legal y artística. Representantes de Cannon Group, el estudio responsable de Desaparecido en Combate, han reconocido que el enfoque de James Cameron para Rambo, A Sangre y Fuego 2 sirvió de catalizador para la serie. La historia, un modelo para audaces rescates en la selva, heroicas misiones en solitario y combates de alto riesgo, circulaba en Hollywood cuando Cannon adquirió los derechos para producir su propia película de acción centrada en la guerra de Vietnam. En lugar de copiarla directamente, adaptaron sus ideas centrales a una nueva historia, incorporando las cualidades distintivas de Chuck Norris como el coronel James Braddock. Su presencia estoica, su destreza en las artes marciales y su brújula moral le dieron a la película un héroe único, diferenciándola de la narrativa de Rambo y manteniendo al público enganchado a los temas familiares de coraje, lealtad y redención. Para salvaguardar aún más el proyecto, Cannon tomó una decisión estratégica, estrenó las dos primeras películas de Desaparecido en Combate 2 meses antes del estreno oficial de Rambo, A Sangre y Fuego 2. Este momento les permitió estrenar primero en cines su versión de la historia de rescate de Vietnam con un héroe solitario, minimizando cualquier posible desafío legal y consolidando su presencia en el mercado. Fue una decisión inteligente que reflejó tanto la naturaleza competitiva de Hollywood como el alto riesgo del cine de acción en la década de 1980. El resultado fue fascinante. El público disfrutó de dos películas que exploraban temas similares, pero cada una con su propia esencia. El Rambo de Stallone aportó una intensidad cruda y vulnerabilidad emocional a la historia, mientras que el Braddock de Norris destilaba heroísmo disciplinado, determinación inquebrantable y una profunda conexión personal con los soldados que buscaba rescatar. En cierto modo, la sincronización y las decisiones creativas elevaron a Missing in Action, dotándola de una identidad distintiva, a la vez que participaba en la conversación cultural más amplia generada por las películas de Rambo. En definitiva, la relación entre ambas franquicias demuestra la interacción entre inspiración, adaptación y ritmo en Hollywood. Missing in Action es un testimonio de cómo una película puede verse influenciada por ideas preexistentes, al mismo tiempo, conservar su esencia, combinando ingenio comercial con profundidad narrativa.
La serie no solo se benefició del concepto de Rambo como trampolín, sino que también utilizó esa plataforma para contar una historia que conectó emocionalmente con el público, honrando las luchas y sacrificios reales de los soldados, a la vez que consolidó a Chuck Norris como una de las estrellas de acción más representativas de la época. Chuck Norris ha compartido a menudo que el camino hacia la realización de Missing in Action comenzó de una manera profundamente personal. Lance Hall, cineasta que había escrito un guión centrado en los prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam, se puso en contacto con él. Desde las primeras páginas, la historia conectó con Norris. No solo le atraía la acción trepidante ni los dramáticos rescates, sino la oportunidad de contar una historia profundamente humana, arraigada en la pérdida, la lealtad y los vínculos entre soldados. Para Norris, esta era la oportunidad de honrar a su hermano menor, Wieland, quien había fallecido en junio de 1970 mientras servía en la 101ª División Aerotransportada en la base de fuego Ripcord. El sacrificio de Wieland dejó una huella imborrable en la vida de Norris, y la idea de llevar a la pantalla una narrativa que rindiera homenaje a los soldados caídos le dio al proyecto un profundo significado. Sin embargo, convertir esa visión en realidad no fue nada sencillo. A principios de la década de 1980, las películas sobre Vietnam no estaban de moda. La guerra seguía siendo un tema delicado y controvertido, y la mayoría de los estudios se mostraban reticentes a respaldar historias que pudieran provocar al público o generar debate político. Las historias sobre prisioneros de guerra, el problema de los desaparecidos en acción, MIA, y el trauma persistente del conflicto se consideraban demasiado arriesgadas, demasiado especializadas o simplemente no comercialmente viables. Como resultado, Norris y Hall se enfrentaron a repetidos rechazos, a una larga lista de proyectos cerrados y a ejecutivos escépticos que dudaban de que una película sobre prisioneros de guerra de Vietnam pudiera encontrar público. Pero para Norris, estos obstáculos solo reforzaron su determinación. Creía en la importancia de la historia, no solo como película de acción, sino como un homenaje al coraje, el sacrificio y la resiliencia de soldados como su hermano. Comprendía que el público necesitaba ver estas historias contadas para presenciar tanto el heroísmo como el coste humano de la guerra. Su entusiasmo era contagioso, y la dedicación de Hall al guión garantizó que el proyecto se mantuviera a flote a pesar de los contratiempos iniciales. Finalmente, su persistencia captó la atención de Cannon Films, un estudio dispuesto a asumir riesgos y defender la visión que otros habían ignorado. Con el apoyo de Cannon, la película pasó de la concepción a la producción, lo que permitió a Norris transformar su dolor y admiración personal por su hermano en una misión cinematográfica más amplia. Lo que comenzó como una motivación profundamente personal, el deseo de honrar la memoria de Wieland, se convirtió en una celebración pública de lealtad, valentía y redención. Con Missing in Action, Norris no solo lanzó una de sus franquicias cinematográficas más icónicas, sino que también ofreció al público una historia que combinaba acción emocionante con una auténtica resonancia emocional, asegurando que los sacrificios de los soldados no se olvidaran ni en la pantalla ni en el espíritu. Chuck Norris ha hablado a menudo sobre el propósito más profundo de Missing in Action, enfatizando que no era simplemente un vehículo para explosiones, artes marciales o espectáculo cinematográfico. En esencia, la película representó un esfuerzo deliberado por inculcar una actitud positiva sobre la guerra de Vietnam, para destacar el coraje, el honor y la resiliencia de los soldados estadounidenses que lucharon y sufrieron allí. A través de la mirada del coronel James Braddock, Norris quería que el público viera que, a pesar de las controversias y los fracasos que rodearon el conflicto, el heroísmo individual de los hombres que arriesgaron sus vidas podía, y debía, ser celebrado. La lealtad inquebrantable de Braddock a sus camaradas, su determinación para rescatar a los prisioneros de guerra y su firme código moral encarnaban los valores que Norris esperaba transmitir: valentía, integridad y la fuerza imperecedera de la hermandad ante dificultades inimaginables. Sin embargo, Norris tuvo cuidado de reconocer las duras realidades de la guerra. Constantemente se refirió a Vietnam como un trágico error, reconociendo que fue un conflicto marcado por errores políticos, decisiones erróneas y un enorme coste humano. Los soldados regresaron a casa con cicatrices físicas, emocionales y psicológicas, e innumerables familias vivieron con dolor y preguntas sin respuesta.
Al reconocer estas verdades, Norris buscó equilibrar la narrativa de acción de la película con un mensaje de respeto y recuerdo para los verdaderos hombres y mujeres que sirvieron. Al crear Desaparecido en Combate, Norris buscaba un equilibrio poco común en Hollywood: crear una película de acción entretenida y de alto riesgo, a la vez que honraba la historia y el sacrificio humano. Quería que el público se emocionara con las audaces misiones de rescate de Braddock, pero también que reflexionara sobre el coraje, el sufrimiento y la resiliencia de los soldados que vivieron una de las guerras más controvertidas de Estados Unidos. En esencia, la película se convirtió en un homenaje tanto al heroísmo como a la tragedia, una forma de conmemorar el valor sin ignorar las consecuencias del conflicto. Desde esta perspectiva, Desaparecido en Combate trascendió el típico género de acción de los años 80. Se convirtió en una historia de supervivencia, lealtad y redención, filtrada por las experiencias de un héroe que, aunque ficticio, representaba el espíritu de innumerables soldados reales. La visión de Norris garantizó que la película no solo fuera emocionante e intensa, sino también significativa. Una reflexión cinematográfica sobre la valentía ante la adversidad y un reconocimiento reflexivo de las trágicas realidades de una guerra que cambió para siempre la vida de quienes lucharon en ella. Chuck Norris también ha sido abierto sobre sus propias creencias políticas, ofreciendo una perspectiva de los valores que moldearon su enfoque en Desaparecido en Combate. En una ocasión, comentó sobre su orientación política: "Soy conservador, un auténtico abanderado, un gran admirador de Ronald Reagan. No soy tanto republicano ni demócrata, me inclino más por el mismo". Esta perspectiva refleja un enfoque en el liderazgo individual, la responsabilidad personal y el patriotismo, cualidades que resuenan profundamente con los temas de sus películas. Para Norris, el personaje de Braddock encarna esos mismos ideales. Es disciplinado, íntegro e inquebrantable en su lealtad a sus camaradas y a su país. El énfasis de la película en la valentía, el honor y el sacrificio refleja los valores que Norris admiraba en líderes como Reagan: decisión, claridad moral y compromiso con la protección de quienes no pueden protegerse a sí mismos. En muchos sentidos, Desaparecido en Combate se convirtió en un vehículo para que Norris explorara estos principios, dramatizándolos a través de la lente del cine de acción, al mismo tiempo celebrando la valentía de los soldados estadounidenses. Sus convicciones políticas y personales, combinadas con su dedicación a honrar a su hermano y a los soldados de Vietnam, aportaron a la película una capa adicional de autenticidad. Era más que una simple historia sobre una misión de rescate, era un reflejo de los ideales que Norris valoraba: deber, lealtad y valentía, plasmados vívidamente en la pantalla a través de la heroica travesía del coronel Braddock. Desde esta perspectiva, Desaparecido en Combate trascendió el típico género de acción de los años 80. Se convirtió en una historia de supervivencia, lealtad y redención, filtrada por las experiencias de un héroe que, aunque ficticio, representaba el espíritu de innumerables soldados reales. La visión de Norris garantizó que la película no solo fuera emocionante e intensa, sino también significativa. Una reflexión cinematográfica sobre la valentía ante la adversidad y un reconocimiento reflexivo de las trágicas realidades de una guerra que cambió para siempre la vida de quienes lucharon en ella. Chuck Norris también ha sido abierto sobre sus propias creencias políticas, ofreciendo una perspectiva de los valores que moldearon su enfoque en Desaparecido en Combate. En una ocasión, comentó sobre su orientación política: "Soy conservador, un auténtico abanderado, un gran admirador de Ronald Reagan. No soy tanto republicano ni demócrata, me inclino más por el mismo". Esta perspectiva refleja un enfoque en el liderazgo individual, la responsabilidad personal y el patriotismo, cualidades que resuenan profundamente con los temas de sus películas. Para Norris, el personaje de Braddock encarna esos mismos ideales. Es disciplinado, íntegro e inquebrantable en su lealtad a sus camaradas y a su país. El énfasis de la película en la valentía, el honor y el sacrificio refleja los valores que Norris admiraba en líderes como Reagan: decisión, claridad moral y compromiso con la protección de quienes no pueden protegerse a sí mismos. En muchos sentidos, Desaparecido en Combate se convirtió en un vehículo para que Norris explorara estos principios, dramatizándolos a través de la lente del cine de acción, al mismo tiempo celebrando la valentía de los soldados estadounidenses. Sus convicciones políticas y personales, combinadas con su dedicación a honrar a su hermano y a los soldados de Vietnam, aportaron a la película una capa adicional de autenticidad.
Era más que una simple historia sobre una misión de rescate. Era un reflejo de los ideales que Norris valoraba: deber, lealtad y valentía, plasmados vívidamente en la pantalla a través de la heroica travesía del coronel Braddock. Chuck Norris ha hablado a menudo sobre el tipo de liderazgo y los valores que admira, especialmente en Ronald Reagan. Una vez dijo: Ronald Reagan dice lo que piensa, no teme decir lo que piensa, incluso si es impopular. Quiero un líder fuerte y él lo es. Y desde que asumió el cargo, ha habido un sentimiento más positivo y patriótico en este país. Para Norris, Reagan representaba más que una figura política. Encarnaba la fuerza, la decisión y la claridad moral, cualidades que le resultaron profundamente familiares tanto a nivel personal como profesional. La disposición de Reagan a mantenerse fiel a sus principios, incluso ante las críticas, reflejaba una valentía e integridad que Norris buscaba emular y honrar en su propio trabajo. Esta admiración está íntimamente ligada a la forma en que Norris abordó Desaparecido en Combate. El coronel James Braddock es una encarnación cinematográfica de esos mismos ideales. Actúa con convicción y valentía, siempre guiado por una sólida brújula moral y un sentido del deber hacia sus compañeros. Braddock se enfrenta a un peligro abrumador y a la indiferencia burocrática, pero se mantiene inquebrantable. Una figura de liderazgo inquebrantable en el caótico y moralmente gris mundo del sudeste asiático tras la guerra de Vietnam. A través de él, Norris buscó ilustrar que el heroísmo no es solo valentía física, sino también la fuerza para defender los propios principios y luchar por la justicia, incluso cuando hacerlo resulta impopular o peligroso. Además, la influencia de Reagan se extendió más allá de la admiración personal y se extendió a la atmósfera más amplia que Norris pretendía evocar con la película. Observó que, desde que Reagan asumió el cargo, había un renovado sentido de patriotismo y orgullo nacional en Estados Unidos, un cambio cultural positivo que subrayaba la importancia de celebrar el coraje, la lealtad y la determinación moral. Norris quería que Desaparecido en Combate reflejara ese mismo espíritu, recordando al público los sacrificios de los soldados y el valor de defender a la patria, incluso en tiempos difíciles. Al combinar estos ideales políticos y personales con acción trepidante, una narrativa llena de suspense y una profunda carga emocional, Norris creó una película que se centraba tanto en el carácter y los principios como en los audaces rescates y la guerra en la jungla. Desaparecido en Combate se convirtió en un homenaje no solo a los soldados que retrataba en pantalla, sino también a las cualidades de liderazgo firme, valentía moral y patriotismo que Norris admiraba en figuras como Reagan. De esta manera, la película resuena en múltiples niveles, como un espectáculo lleno de acción, una historia de redención y lealtad, y una reflexión cinematográfica de valores que trascendieron la política para celebrar la fuerza y la integridad humanas. Tras sufrir una serie de rechazos por parte de importantes estudios que desconfiaban de las películas sobre Vietnam, Lance Hall y Chuck Norris finalmente llevaron su proyecto a Cannon Films, una productora reconocida por asumir riesgos audaces y apostar por proyectos de acción poco convencionales. Cannon reconoció de inmediato el potencial de la historia, una narrativa apasionante y trascendental sobre el rescate de prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam, impregnada de temas de lealtad, coraje y redención personal. El momento era perfecto, ya que el estudio ya estaba desarrollando un guión con una temática similar, creando una sinergia natural entre la visión de Hall y Norris y los planes de Cannon. Impresionado por la dedicación de Norris al material y su conexión personal con la historia, un homenaje a su hermano menor Wieland, quien murió en Vietnam, Cannon lo contrató para dirigir no solo una, sino las dos primeras películas de Desaparecido en Combate. Esta audaz decisión demostró la confianza del estudio en Norris como una estrella rentable y en la historia como una narrativa convincente que conectaría con el público a pesar de las persistentes controversias en torno a las películas sobre la guerra de Vietnam en aquel momento. La colaboración con Cannon Films resultó transformadora. Lo que había comenzado como un proyecto profundamente personal y apasionado, el deseo de Norris de honrar los sacrificios de los soldados estadounidenses, ahora contaba con los recursos, el apoyo de producción y la libertad creativa para convertirse en una gran aventura cinematográfica. Cannon proporcionó el presupuesto, el acceso a un equipo de producción cualificado y la fuerza de marketing necesaria para dar vida al proyecto. Su apoyo permitió a Hall y Norris crear una película que combinaba secuencias de acción intensas y trepidantes, una narrativa cargada de emoción y temas patrióticos en una experiencia cinematográfica cohesiva. Además,
El entusiasmo de Cannon permitió al equipo actuar con decisión y estrategia en el competitivo mercado de la acción de la década de 1980. La disposición del estudio a invertir en ambas películas desde el principio garantizó la continuidad de la narrativa, el desarrollo de los personajes y el enfoque temático, sentando las bases de lo que se convertiría en una franquicia decisiva de la década. El plan de producción de la serie Desaparecido en Combate fue ambicioso y estratégico. La primera película, Desaparecido en Combate, se diseñó para centrarse en la audaz misión del coronel James Braddock para rescatar a los prisioneros de guerra estadounidenses que aún se encontraban en Vietnam. Mostró a Braddock como un héroe curtido en la batalla y de moral firme, dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a sus compañeros y traerlos a casa. La segunda película, Desaparecido en Combate 2, se concibió como una precuela, explorando los angustiosos años de Braddock como prisionero de guerra, las experiencias que lo formaron en el hombre implacable y valiente que el público seguiría en la primera película. Para mantener la continuidad y la eficiencia, las dos películas se rodaron consecutivamente, una decisión que permitió a los realizadores mantener la coherencia en los sets, las locaciones y los actores, a la vez que se optimizaban los recursos. Este enfoque también ayudó a preservar la cohesión narrativa, asegurando que la trayectoria de Braddock, desde el cautiverio hasta el rescate, se sintiera fluida y emocionalmente cautivadora en ambas entregas. La dirección de las películas se dividió entre dos cineastas visionarios. Joseph Zito dirigió la primera película, guiando la intensa narrativa de rescate, llena de acción, con su característico estilo dinámico, mientras que Lance Hall, quien originalmente había presentado el proyecto a Norris, dirigió la precuela, profundizando en los desafíos psicológicos y físicos que Braddock enfrentó como prisionero de guerra. Esta división del trabajo permitió que cada película mantuviera su propio enfoque y tono, a la vez que contribuía a un arco argumental más amplio e interconectado. La decisión de rodar consecutivamente, combinada con este enfoque de doble dirección, reflejó tanto la ambición como el ingenio de Cannon Films y el equipo creativo. Esto garantizó que la historia de Braddock, desde su sufrimiento como prisionero hasta sus heroicas misiones de rescate, se contara con intensidad y resonancia emocional, sentando las bases para el impacto duradero de la franquicia en el cine de acción de los 80. Inicialmente, el equipo de producción planeó comenzar a filmar en San Cristóbal en enero de 1984, imaginando la locación caribeña como escenario de las intensas misiones de rescate del coronel Braddock. Sin embargo, los desafíos logísticos y las consideraciones de producción llevaron a los cineastas a cambiar de rumbo. Finalmente, las películas se rodaron en Filipinas, un lugar que ofrecía las densas selvas, el terreno accidentado y la auténtica atmósfera del sudeste asiático necesarias para representar convincentemente la posguerra de Vietnam. Filipinas proporcionó tanto autenticidad visual como ventajas prácticas. Sus paisajes permitieron al equipo recrear las desgarradoras condiciones de los campos de prisioneros de guerra y el traicionero terreno selvático que Braddock tuvo que recorrer, a la vez que ofrecía recursos de producción rentables, esenciales para un calendario de rodaje continuo. Rodar en Filipinas también permitió a los cineastas coordinar secuencias de acción a gran escala, incluyendo emboscadas, rescates y tiroteos, sin las restricciones y los mayores costos que podría haber supuesto filmar en el Caribe. Este cambio de ubicación finalmente aumentó el realismo y la intensidad de las películas. Los frondosos bosques, los ríos serpenteantes y las aldeas remotas de Filipinas se convirtieron en algo más que un simple escenario. Sirvieron como un personaje por sí mismos, reflejando el peligro, el aislamiento y la complejidad moral de la misión de Braddock. Al situar la historia en un entorno convincente e inmersivo, los realizadores se aseguraron de que el público pudiera experimentar plenamente el peligro y el heroísmo que se esconden en Desaparecido en Combate y su precuela, creando un mundo cinematográfico emocionante y conmovedor. Chuck Norris expresó esa convicción de forma directa y emotiva: no hay ningún piloto estadounidense vivo que los abandonara allí. Tendrían que dispararme para impedir que los recogiera, porque estaría muerto por dentro si no lo hiciera. Esas palabras van más allá de criticar el ritmo de una película, revelan la esencia moral de Desaparecido en Combate y el tipo de héroe que Norris quería en la pantalla. Para él, la idea de abandonar a sus compañeros soldados no solo era irreal, sino impensable. La imagen de un piloto dándole la espalda a sus camaradas atrapados contradice un profundo código de honor militar: no se abandona a los propios.
Esa creencia moldeó todo lo que Norris aportó a la película. Braddock no es un nihilista solitario que despotrica contra las instituciones, es un hombre impulsado por la obligación de rescatar, reparar los errores y devolver la dignidad a los olvidados. La frase de Norris sobre estar muerto por dentro, si no actuaba, habla de un deber personal, casi existencial, una brújula interior que exige acción ante la injusticia. Esto explica por qué la película prioriza el heroísmo decisivo y moralmente claro sobre el abandono cínico, porque, para Norris, la valentía significa volver al peligro por el bien de los demás, y el liderazgo significa negarse a aceptar que alguien sea realmente prescindible. Enmarcados de esta manera, los rescates y riesgos de la película se convierten en algo más que un espectáculo. Son la dramatización de un principio, que soldados, pilotos y ciudadanos comunes tienen una responsabilidad mutua que prevalece sobre la política, el miedo y la conveniencia. La férrea insistencia de Norris en esa ética le da a Missing in Action su motor emocional, no solo venganza o acción, sino una búsqueda moral para traer a la gente a casa. Missing in Action resultó ser un gran éxito de taquilla, consolidándose como una de las películas más rentables jamás producidas por Cannon Films. En su fin de semana de estreno, la película recaudó $6 millones, lo que indica un gran interés y entusiasmo del público por la versión de Chuck Norris de la historia del rescate de prisioneros de guerra en Vietnam. Además de su éxito en cines, la película tuvo un rendimiento excepcional en alquileres domésticos, generando más de $10 millones solo en Estados Unidos. Este sólido desempeño se tradujo en una ganancia de $6,5 millones para Cannon gracias a su estreno nacional, una rentabilidad impresionante para un estudio conocido por sus películas de acción de bajo presupuesto y alto concepto. El impulso de la película se prolongó mucho más allá de su estreno inicial. Para 1985, Desaparecido en Acción había recaudado $26 millones, consolidando su estatus no solo como un éxito comercial, sino también como un momento decisivo en la carrera de Chuck Norris. Su éxito demostró la comercialización de las películas de acción con temática de Vietnam, a pesar del escepticismo inicial de los estudios, y validó la disposición de Cannon Films a asumir riesgos creativos. El público se sintió atraído por la combinación de acción intensa, resonancia emocional y temas patrióticos de la película, convirtiéndola en una película destacada del cine de los 80 y una piedra angular para las siguientes entregas de la franquicia. Chuck Norris ha descrito uno de los momentos más memorables y gratificantes de su carrera en relación con Missing in Action. Recordó: una de las mayores emociones de mi vida fue cuando fui al cine a ver Missing in Action y toda la gente se puso de pie y aplaudió al final. Fue entonces cuando mi personaje llevó a unos prisioneros de guerra que acababa de rescatar a una conferencia en Saigón, donde los políticos afirmaban que ya no había prisioneros de guerra. Para Norris, la reacción del público confirmó los desafíos personales y emocionales que lo habían impulsado a lo largo del proyecto. No fue solo la adrenalina de las secuencias de acción o el espectáculo de los rescates en la selva lo que resonó en su mente, sino el momento de triunfo moral. Cuando Braddock se enfrenta a la negación y la indiferencia de las autoridades y restaura la justicia para los soldados olvidados. Los aplausos simbolizaron una conexión emocional compartida entre la película y sus espectadores, un reconocimiento al coraje, la lealtad y el honor que la historia celebraba. Este momento también reafirmó el compromiso de Norris con el proyecto desde el principio. Desaparecido en Combate era más que una película de acción. Era un homenaje a su hermano Wieland, a los soldados que quedaron atrás y a los valores de heroísmo e integridad que admiraba. Ver al público elevarse en agradecimiento confirmó que la película había transmitido con éxito sus temas, convirtiendo el entretenimiento cinematográfico en una experiencia emocional colectiva. En ese instante, la visión de Norris de combinar acción emocionante con una narrativa significativa cobró vida, dejando una huella imborrable tanto en él como en los espectadores que compartieron el momento en la sala. Los críticos destacaron la distintiva presencia de Chuck Norris en pantalla en Desaparecido en Combate, incluso cuando sus diálogos eran mínimos. Janet Maslin, de The New York Times, observó que es posible salir de la sala con la impresión errónea de que el señor Norris no ha dicho ni una palabra. Si bien Norris habla, señaló Maslin, su elocuencia se expresa principalmente a través de la fisicalidad, mediante el movimiento, la destreza en el combate y una imponente presencia en pantalla, en lugar de largos monólogos o discursos dramáticos.
Maslin reconoció que este estilo quizá no explique del todo cómo alguien con el carácter taciturno y el rubio poco atractivo de Norris se convirtió en una estrella internacional del cine de serie B. Sin embargo, también reconoció que, para una película como Desaparecido en combate, su expresividad física es suficiente para sostener la historia. La película se basa en una narrativa llena de acción, suspense a balazos y rescates dramáticos, y la intensa actuación física de Norris transmite heroísmo, determinación y convicción moral de una forma que las palabras por sí solas no podrían. En esencia, la reseña destaca una característica definitoria de las películas de Norris: su capacidad para hacer que la acción por sí sola sea elocuente. Su dominio de las artes marciales, su presencia y su disciplinada interpretación de Braddock convierten cada secuencia de lucha, persecución y rescate en una forma de comunicación narrativa. Incluso sin diálogos extensos, el público comprende las motivaciones, los principios y los desafíos emocionales de su personaje, lo que demuestra que en Desaparecido en combate, el cuerpo de Norris, sus movimientos, su concentración y su valentía, es tan elocuente como cualquier guión. Variety elogió a Missing in Action por su eficaz combinación de ambientación, acción y dinámica de personajes. La reseña señaló que, con Filipinas sustituyendo las selvas de Vietnam, con Norris dando patadas y disparos, con un simpático compañero en el extraperlo Mehmet Walsh, y con un toque de desnudez en sórdidos bares de Bangkok, el guionista James Brunner y el director Joseph Zito han creado una película con un toque particularmente patriotero. Los comunistas en Vietnam aún merecen el impacto. El comentario destacó el enfoque formal pero altamente efectivo de la película. Combina locaciones exóticas, acción trepidante, heroísmo moralmente claro y personajes secundarios que aumentan la tensión y la camaradería, a la vez que satisfacen el apetito del público por una narrativa patriótica y llena de acción. Kevin Thomas, de Los Angeles Times, se hizo eco de esta opinión, escribiendo que Desaparecido en combate está tan hábilmente adaptada a la personalidad estoica y las habilidades físicas de Norris que es una de sus mejores películas hasta la fecha. Thomas enfatizó cómo la película fue creada específicamente para mostrar la experiencia en artes marciales, la presencia física y el heroísmo estoico de Norris, convirtiendo sus fortalezas en ventajas narrativas. Cada secuencia de lucha, persecución y audaz rescate está diseñada no solo para el espectáculo, sino para comunicar la disciplina, la determinación y la claridad moral de Braddock sin depender excesivamente del diálogo. En conjunto, estas perspectivas críticas ilustran por qué Desaparecido en combate conectó con el público a pesar de sus elementos formales. La película triunfa porque aprovecha la elocuencia física de Norris, sus claros intereses morales y sus connotaciones patrióticas, combinándolos con una ambientación visualmente cautivadora y un reparto secundario que enriquece la historia. De este modo, se convirtió no solo en un espectáculo repleto de acción, sino en un ejemplo definitorio del heroísmo del cine de serie B de los 80, equilibrando entretenimiento, moralidad y estrellato de una forma que pocas películas de la época pudieron igualar. No todos los críticos fueron del todo positivos con Desaparecido en combate, señalando ciertas limitaciones narrativas a pesar de la cautivadora presencia de Norris. Algunos señalaron la falta de suspense, observando que el público simplemente sabe que Norris va a tener éxito en su misión. Un crítico preguntó con ironía, pensándolo bien, ¿por qué el invencible Norris tardó 8 años en escapar? Si bien esto resaltaba la previsibilidad inherente a la fórmula, también subrayaba el atractivo principal de la película, el heroísmo inquebrantable de Norris. El público estaba menos preocupado por su éxito y más cautivado por cómo superaba los obstáculos de formas visualmente ingeniosas y físicamente intensas. Richard Christiansen, del Chicago Tribune, le otorgó a la película 2 estrellas de 4, señalando que Norris se desempeña con firmeza como el solitario fuerte y silencioso que sortea las trabas burocráticas del gobierno para atrapar a los villanos y rescatar a los oprimidos. Christiansen reconoció que, si bien la representación de los antagonistas vietnamitas como brutos viscosos y sádicos en la película puede parecer simplista, reforzaba eficazmente una clara dicotomía moral. La narrativa permitió a los espectadores experimentar la satisfacción de la justicia, con Braddock como la fuerza imparable que repara los agravios cometidos contra los soldados estadounidenses. A pesar de estas críticas, la fórmula de la película, heroísmo estoico, acción acribillada a balazos y villanos moralmente inequívocos, contribuyó a su popularidad y su atractivo duradero. La actuación de Norris,
definida por la precisión física, la disciplina y una firme brújula moral, garantizó que incluso las secuencias predecibles se mantuvieran emocionantes y emocionalmente satisfactorias. De esta manera, Desaparecido en Combate triunfó no por el suspense, sino por la fuerza de la presencia de su héroe, la intensidad de su acción y su narrativa clara y patriótica. Algunos críticos describieron Missing in Action como una película de acción bélica estándar, señalando que, si bien no fue filmada con energía ni innovación, combinó suficiente espectáculo, un toque de desnudez femenina y trucos tecnológicos para mantener al público enganchado. La película se basó en clichés de acción habituales, tiroteos, emboscadas en la jungla y rescates heroicos, pero los presentó de una manera innegablemente entretenida para su público objetivo. Paula Tanasio, de The Washington Post, se hizo eco de esta opinión, escribiendo: "Los fans de Chuck Norris no se sentirán decepcionados con Missing in Action, una película de explotación brutal del grupo Canon en la que la acción rara vez falta". Señaló que, si bien Norris puede no ofrecer una actuación con matices, llamándolo el Clint Eastwood del pobre, su karate y su destreza física son excepcionales, llevando la película a través de sus secuencias más intensas. Atanasio también destacó la contribución de M. McWalls, quien aporta una presencia cautivadora y exagerada como compañero de Braddock, aportando tanto alivio cómico como apoyo narrativo. En conjunto, estas críticas sugieren que, si bien Desaparecido en Combate puede no haber sido innovadora en su cinematografía o narrativa, logró ofrecer exactamente lo que el público buscaba: acción emocionante, un protagonista heroico y una satisfactoria combinación de peligro, emoción y claridad moral. El atractivo de la película reside en sus fuertes fórmulas, las artes marciales de Norris, el heroísmo inquebrantable de Braddock y la acción de alto riesgo en la jungla, lo que la convierte en un ejemplo por excelencia del cine de acción de los 80 y una entrada clave en el catálogo de Canon Films. No todas las reseñas de Desaparecido en Combate fueron halagadoras. Scott Weinberg, de filmcritic.com, le otorgó 2 estrellas de 5, señalando sin rodeos que Norris interpreta a Stallone mal. Críticos como Weinberg destacaron los aspectos derivados de la película, sugiriendo que la interpretación de Braddock por parte de Norris se inspiró en gran medida en el arquetipo de héroe de acción popularizado por Sylvester Stallone en la saga Rambo, aunque sin la misma gravedad dramática ni la misma intensidad matizada. En un contexto cultural más amplio, la saga Desaparecidos en Combate se ha citado a menudo como parte de una ola de imitaciones inspiradas en Rambo. Un artículo de la BBC de 2003 titulado Rambo, Pretenders to the Throne, escrito por Almar Haflidason, señaló que el éxito arrollador de la trilogía de Rambo inspiró docenas de imitaciones, destacando las películas de Desaparecidos en Combate como una de las más destacadas y reconocibles de estos clones. Si bien la serie tomó prestados ciertos temas, el héroe solitario, el rescate de prisioneros de guerra de Vietnam y la acción de alto riesgo en la jungla, se distinguió por la maestría en artes marciales de Chuck Norris, su personalidad estoica y su enfoque patriótico, creando una experiencia de acción única, aunque familiar, que conectó con el público, incluso con la división de la crítica. A pesar de estas críticas, la popularidad y el éxito de taquilla de la serie demuestran que capturó la imaginación de los espectadores, consolidando su lugar en el cine de acción de los 80 como un producto de su época y una muestra del distintivo estilo de heroísmo de Norris. La recepción crítica de Desaparecido en Combate fue dispar a lo largo de los años. La guía de cine de 1996, Lo vi, y ahora qué, le asignó una calificación C, resumiéndola como una imitación apenas disimulada de Rambo. La guía afirmaba: Norris, veterano de Vietnam, regresa al sudeste asiático para rescatar a prisioneros de guerra estadounidenses en esta imitación de Rambo, con villanos monótonos, una temática políticamente errónea y secuencias de acción de mediocre. Los críticos destacaron la trama estereotipada de la película, señalando que los antagonistas a menudo se presentaban como caricaturas en lugar de personajes plenamente desarrollados, y que el contexto político se simplificaba para favorecer la narrativa de acción en lugar de ofrecer un comentario matizado. A pesar de estas críticas, la evaluación de la guía subraya el patrón general en el que Desaparecido en Combate fue a la vez original y comercialmente eficaz. Si bien se inspiró en gran medida en la popular fórmula de Rambo, las habilidades únicas de Chuck Norris en las artes marciales, su presencia física y su heroísmo estoico le dieron a la película un sabor distintivo que conectó con el público. Las secuencias de acción de segunda categoría.
aunque quizás modestas en comparación con producciones de mayor presupuesto, seguían siendo lo suficientemente atractivas como para satisfacer a los aficionados al cine de acción de los 80, demostrando que el atractivo de la película residía tanto en la carismática interpretación y la claridad moral de Norris como en su refinamiento cinematográfico. De esta manera, incluso películas criticadas por ser derivadas o políticamente simplistas podían alcanzar un impacto cultural y comercial, forjando un lugar duradero para Norris y la serie Desaparecidos en acción en el panorama del cine de acción. Algunos críticos criticaron duramente a Missing in Action, condenando tanto su narrativa como sus connotaciones políticas. Derek Adams, de Time Out, escribió que la película era tan mala que desafía la creencia. Es xenófoba, amateur y extraordinariamente aburrida, llegando incluso a calificarla de propaganda de que todos los buenos son malos. Dichas críticas pusieron de relieve la percepción de que la película se basaba en burdas caricaturas de personajes vietnamitas, presentando un universo moral excesivamente simplista en el que los villanos eran uniformemente despreciables y la misión del héroe moralmente inequívoca. De igual manera, Jeremy Bedai, de la Guía de Cine de AMC, describió la película como una película grosera y tonta, al estilo Rambo, que al final no logra conectar con nada interesante ni en el ámbito de la realidad ni en la ficción, señalando que su acción descontrolada, de disparos y explosiones por minuto, se vuelve rápidamente insulsa. Estas críticas se centraron en la dependencia de la película de secuencias de acción repetitivas, tramas predecibles y caracterizaciones superficiales, sugiriendo que priorizaba el espectáculo sobre la profundidad y la claridad moral sobre los matices. A pesar de esta dura recepción, estas críticas subrayan una tensión clave en el corazón de Missing in Action. Es a la vez una fantasía heroica llena de acción y éxito comercial, y una película cuya representación simplificada de la guerra y los enemigos la hace controvertida desde una perspectiva crítica moderna. La duradera popularidad de la película entre los fans ilustra que, si bien los críticos pueden haber criticado su sofisticación narrativa, el heroísmo físico, la presencia estoica y la certeza moral de Chuck Norris proporcionaron una emoción cinematográfica que conectó con el público, incluso si chocaba con interpretaciones más matizadas de la guerra de Vietnam. A pesar de una recepción crítica mixta y a menudo dura, Missing in Action cuenta con su cuota de defensores y fans. Steve Krum, de video-reviewmaster.com, incluso la declaró la mejor película de Chuck Norris, destacando su atractivo para los entusiastas de la acción y los fans del heroísmo estoico y basado en las artes marciales de la estrella. De igual manera, Earl Cressey, de DVD Talk, en 2000, describió la película como bastante disfrutable, con excelentes secuencias de acción y una trama bastante buena, aunque señaló una limitación: solo se desarrolla el personaje de Braddock, los demás personajes aparecen para avanzar la historia y luego desaparecen. Estas observaciones subrayan un tema recurrente en la recepción de la película. Si bien la historia puede resultar predecible y secundaria para algunos, la actuación central de Norris y la coreografía de acción de la película son las que impulsan la experiencia. En sitios web de reseñas globales, Missing in Action tiene un índice de aprobación del 18% en Rotten Tomatoes, basado en 17 reseñas, lo que refleja el consenso de la crítica de que es en gran medida convencional y derivada. No obstante, plataformas como Letterboxd y The Greenhouse Database reconocen la película como parte del subgénero Blaxploitation, una categoría de películas centradas en veteranos de la guerra de Vietnam y narrativas de prisioneros de guerra, que a menudo combinan temas patrióticos, venganza personal y acción espectacular. En este contexto, Missing in Action se erige como un ejemplo por excelencia del cine Blaxploitation de los años 80, una película que prioriza la emoción visceral, la claridad moral y el espectáculo heroico por encima de la sutileza, pero que conecta con el público gracias a la imponente presencia física de Chuck Norris y al atractivo perdurable de un protagonista justo y decidido. Tras el éxito de la primera película, se estrenó en 1985 una precuela titulada Missing in Action 2, The Beginning. Esta entrega se adentraba en los angustiosos años del coronel James Braddock como prisionero de guerra en Vietnam, explorando las dificultades, la resiliencia y el ingenio que lo convirtieron en la figura heroica que el público llegó a admirar en la película original.
Al mostrar las experiencias formativas detrás del coraje y la determinación de Braddock, la precuela añadió profundidad emocional a la franquicia, contextualizando su incansable compromiso con el rescate de sus compañeros soldados estadounidenses y consolidando la saga Desaparecido en Acción como una saga definitoria del cine de acción de los 80. Tras la precuela, se estrenó en 1988 una secuela titulada Braddock, Desaparecido en Acción 3, continuando la saga del coronel James Braddock. Esta entrega se centró en las constantes misiones de Braddock para llevar justicia y cerrar el capítulo a los afectados por la guerra de Vietnam, enfatizando aún más su inquebrantable coraje, integridad moral y determinación inquebrantable. Al expandir la narrativa más allá del rescate inicial y su historia de fondo, la tercera película reforzó el estatus de Braddock como un héroe de acción imperecedero y consolidó la saga Desaparecido en Acción como un sello distintivo del cine de acción patriótico y de alto riesgo de los 80. A través del fuego, las balas y la traición, la misión de Braddock fue más que un rescate, fue un testimonio de valentía, lealtad y el vínculo inquebrantable entre los soldados. Desaparecido en Combate se convirtió en algo más que una película de acción, se convirtió en un símbolo de heroísmo y determinación que aún resuena décadas después. Tras la guerra de Vietnam, innumerables soldados estadounidenses fueron dados por desaparecidos en combate, sin que se supiera su paradero ni sus historias. Un hombre se atrevería a regresar a las sombras de la selva para traerlos a casa, el coronel James Braddock. Desaparecido en Combate es una película de acción estadounidense de 1984 que captura tanto la emoción de la guerra como el dolor que perdura mucho después del fin de los combates. Dirigida por Joseph Zito y protagonizada por el legendario Chuck Norris, la película se convirtió en un capítulo decisivo del cine de acción de los 80, no solo por sus momentos explosivos, sino por la emoción que se respiraba bajo su superficie. La historia se desarrolla a la sombra de la Guerra de Vietnam, una época en la que Estados Unidos aún estaba atormentado por preguntas sin respuesta y un dolor sin resolver. Miles de soldados fueron declarados desaparecidos en combate, y sus familias quedaron sumidas en la agonía, preguntándose si sus seres queridos seguían vivos en algún lugar del otro lado del océano. Era una herida que se negaba a sanar, y es en ese mundo de incertidumbre donde Desaparecido en Combate cobra forma. Chuck Norris asume el papel del coronel James Braddock, un hombre moldeado por el dolor y la supervivencia. Prisionero en un brutal campo de prisioneros de guerra vietnamita, Braddock logró escapar una década antes, llevando las cicatrices de la guerra tanto en el cuerpo como en el alma. Durante años, ha vivido con los fantasmas de quienes dejó atrás, los compañeros de armas que nunca regresaron a casa. Y ahora, regresa a Vietnam, no como soldado, sino como un hombre con una misión: encontrar a los desaparecidos, descubrir la verdad y rescatar a los olvidados. Cuando Braddock llega a Vietnam, se enfrenta a algo más que al enemigo. Se enfrenta a la corrupción, a las barreras políticas y a la fría indiferencia de quienes prefieren fingir que los desaparecidos no existen. Pero Braddock no se rinde. Su lealtad y sentido del deber lo impulsan a tomar las riendas del asunto. Contra todo pronóstico, se adentra en territorio hostil, guiado solo por la determinación y la tenue esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda seguir con vida. La película equilibra la acción cruda con una profunda sensación emocional. Explosiones y disparos llenan la pantalla, pero bajo cada momento de violencia se esconde una historia de pérdida y redención. Chuck Norris aporta una intensidad serena al papel, no solo como héroe de acción, sino como símbolo de resiliencia de un hombre que carga con el peso de su pasado sin rendirse. Mientras Braddock se abre paso a través de la densa selva y las fortalezas enemigas, el público siente cada momento de tensión. No solo lucha contra soldados, sino contra el tiempo, la culpa y la historia misma. Su viaje se convierte en algo más que una misión de rescate, se convierte en una búsqueda de cierre, para sí mismo y para cada soldado que quedó atrás. Mientras tanto, Perdí en Combate conectó con el público de todo el mundo, especialmente en una época en la que el recuerdo de Vietnam aún estaba presente. Infundió en los espectadores una sensación de justicia, la fantasía de que tal vez alguien como Braddock podría volver atrás y corregir los errores del pasado. El éxito de la película dio origen a una serie completa, comenzando con esta primera entrega, seguida de Desaparecido en Combate 2,
El comienzo en 1985, una precuela que explora la angustiosa época de Braddock como prisionero, y posteriormente, Braddock, desaparecido en Combate 3 en 1988, que cerró la trilogía con fuerza. Más que una simple película de acción, Desaparecido en Combate se convirtió en una historia sobre la lealtad, el coraje y el coste de la guerra. Refleja el dolor de una generación y la determinación de un hombre que se niega a rendirse ante sus camaradas caídos. A través de las explosiones y el caos, transmite un mensaje simple pero contundente, que los verdaderos soldados nunca dejan de luchar por sus hermanos, incluso cuando el mundo los ha olvidado. Y en el centro de todo esto se encuentra el coronel James Braddock, un hombre de pocas palabras pero de convicciones inquebrantables. Para él, la misión nunca termina. Mientras haya soldados desaparecidos, mientras haya promesas sin cumplir, Braddock seguirá luchando, no por la gloria ni por la venganza, sino por el honor. Mientras la guerra termine en el papel, sigue viva en los corazones de quienes la sobrevivieron. Algunos héroes regresan a casa para terminar lo que quedó pendiente. La creación de Missing in Action es una historia casi tan interesante como la propia película. Las dos primeras entregas se filmaron consecutivamente, y ambas se completaron antes de que se estrenara siquiera un solo fotograma. El plan original era que la primera película, dirigida por Lance Hall, se centrara en los angustiosos años del coronel Braddock como prisionero de guerra, mostrando su dolor, su resistencia y el largo camino hasta su eventual escape. Se suponía que sería el comienzo de su viaje. Pero cuando los productores analizaron las películas terminadas, vieron algo diferente. La versión dirigida por Joseph Zito, centrada en la audaz misión de Braddock para rescatar a prisioneros de guerra estadounidenses años después de la guerra, tenía más acción, más ritmo y un atractivo comercial mucho mayor. Era el tipo de historia que podía atrapar al público de inmediato, una misión de rescate trepidante liderada por un héroe aguerrido. Así que se tomó la decisión. La película de Zito se estrenaría primero, y la de Lance Hall, originalmente prevista para antes, se reelaboraría como una precuela, retitulada Desaparecido en Combate 2, El Comienzo. Esta película profundizaría más en el tortuoso pasado de Braddock, revelando el sufrimiento y la determinación que lo convirtieron en el hombre que el público ya había conocido en la pantalla. Fue una decisión inusual, publicar la historia fuera de orden cronológico, pero funcionó. El público vio primero a Braddock como el soldado inquebrantable que regresaba para terminar lo que había empezado, y solo más tarde conoció la oscura y emotiva historia de cómo se convirtió en ese hombre. Esta decisión ayudó a Desaparecido en Combate a destacar entre las películas de acción de los 80, combinando una intensidad cruda con un propósito más profundo, mostrando no solo lo que Braddock hizo, sino también lo que tuvo que sobrevivir para convertirse en quien fue. Desaparecido en Combate fue más que una película más en el abarrotado mundo del cine de acción de los 80. Se convirtió en la base de toda una serie que hablaba de las heridas abiertas de la guerra de Vietnam, del dolor, la incertidumbre y el silencio que rodeaban a los soldados registrados como prisioneros de guerra o desaparecidos en combate. En esencia, la película transmitía un mensaje profundo y tácito, uno sobre el deber, la pérdida y la promesa de nunca olvidar a quienes nunca regresaron a casa. Fue la primera de una poderosa línea de películas sobre la guerra de Vietnam producidas por Menahem Golan y Yoram Globus, el ambicioso dúo detrás de Cannon Films. Bajo su sello, Cannon se convirtió en un símbolo de la acción de los 80, un estudio que celebraba a los héroes que lucharon solos contra todo pronóstico. Pero con Desaparecidos en Combate, querían crear más que explosiones y espectáculo. Querían una historia que abordara algo real, algo que importara a los hombres que habían vivido la guerra y a las familias que aún esperaban respuestas. Y encontraron la figura perfecta para dar vida a esa visión, Chuck Norris. Norris ya era conocido por su fuerza serena, su intensidad discreta y su capacidad para expresar con una mirada más de lo que la mayoría de los actores podrían expresar con un monólogo. Pero lo que el público desconocía en aquel momento era que esta película, y la serie que le siguió, tendrían un profundo significado personal para él. Para Chuck Norris, la historia de Desaparecido en Combate no era solo un guión, era un reflejo de la tragedia de su propia familia. Más tarde dedicaría estas películas a su hermano menor, Wayland Norris, soldado de la 101ª División Aerotransportada, una de las fuerzas de combate de élite de la Guerra de Vietnam.
En junio de 1970, Wieland servía de patrulla en las montañas de Vietnam, en la defensa de Firebase Ripcord, un remoto puesto avanzado del ejército estadounidense que se convirtió en escenario de una de las batallas más intensas y mortíferas de la guerra. La lucha fue feroz, implacable e implacable. Fue allí donde Wieland perdió la vida, con tan solo 24 años, lejos de casa, en un país desgarrado por el conflicto. Para Chuck, la muerte de Wieland lo cambió todo. El dolor de perder a su hermano nunca desapareció del todo, y el orgullo por su servicio se mantuvo igual de fuerte. Cuando llegó Missing in Action, no se trató de un papel más. Fue una oportunidad para honrar el sacrificio de Wieland y visibilizar a los soldados que compartieron su destino. La película se convirtió en una vía de escape para el dolor, un homenaje envuelto en disparos y coraje, donde el coronel ficticio James Braddock se convirtió en el sustituto de los hombres reales que lucharon, sufrieron y desaparecieron en las selvas de Vietnam. Detrás de cada explosión, de cada acto de desafío, había un significado. La historia de la misión de Braddock para rescatar a sus compañeros soldados no era solo una fantasía cinematográfica, sino un deseo emotivo, una especie de redención que la realidad les había negado. Para el público que había perdido a sus padres, hermanos o amigos en esa guerra, la historia de Braddock llegó al corazón. Él luchaba por todos ellos y, a través de él, Chuck Norris luchaba por Wieland. La colaboración entre Norris y el equipo de Cannon continuaría durante años, produciendo no solo secuelas de Desaparecido en Combate, sino también un legado de películas que definieron el género de acción de la década. Sin embargo, entre todos esos títulos, Desaparecido en Combate se destacó porque surgió de la verdad. No nació en la sala de juntas de un estudio ni fue diseñada exclusivamente para el entretenimiento. Surgió del dolor, del orgullo y de una promesa, la promesa de que ningún soldado, vivo o muerto, sería olvidado jamás. Al final, Desaparecido en Combate se convirtió en más que una franquicia cinematográfica. Se convirtió en un homenaje. Un monumento cinematográfico construido no con mármol, sino con momentos de valentía y pérdida proyectados en la gran pantalla. Y para Chuck Norris, cada fotograma era un mensaje para su hermano, que su sacrificio importaba, que era recordado y que su espíritu perduraba en cada batalla librada en el cine. Para el público, fue una película de acción llena de fuego y furia. Pero para Chuck Norris, fue algo mucho más profundo, una forma de traer a su hermano a casa. Si bien Desaparecido en Combate conectó con el público, no estuvo exenta de controversia. Muchos críticos de la época la descartaron como una estrategia para aprovechar el furor de Rambo, señalando que su estreno se produjo apenas unos meses antes del estreno en cines de Rambo, A Sangre y Fuego 2. Para algunos, parecía que Cannon Films simplemente se había apresurado a adelantarse a la exitosa secuela de Sylvester Stallone, utilizando los mismos temas de la guerra de Vietnam, el mismo tono de venganza y rescate, y la misma fórmula del héroe solitario. Las críticas fueron duras. Los críticos la calificaron de predecible, formulista e incluso oportunista. Señalaron sus crudas secuencias de acción y sus connotaciones patrióticas como signos de imitación en lugar de originalidad. Pero lo que los críticos no vieron fue que Desaparecido en Combate ya se había filmado antes de que se completara la segunda entrega de Rambo, y que la versión de Chuck Norris del veterano de Vietnam atormentado tenía su propia historia, una profundamente personal para él. A pesar de la ola de críticas negativas, al público no pareció importarle. La película se convirtió en un éxito comercial masivo, recaudando mucho más de lo esperado y marcando el comienzo de una de las carreras más exitosas de Chuck Norris en Hollywood. Conectó con los espectadores a un nivel emocional puro, ofreciendo acción y una sensación de justicia inconclusa para los soldados que habían quedado atrás. Para Norris, fue más que un simple éxito, fue un punto de inflexión. Desaparecido en Combate fue su primera película con The Cannon Group, una colaboración que definiría gran parte de su carrera a lo largo de la década de 1980. Juntos, Norris y Cannon crearían una serie de películas de acción explosivas y populares que lo convirtieron de una estrella de las artes marciales en un ícono de Hollywood. Y aunque la crítica vio Desaparecido en Combate como una película de acción más, para el público, y especialmente para Chuck Norris, fue algo mucho más grande. Era una historia de supervivencia, hermandad y redención. Una película que transmitía no solo el espíritu de su héroe ficticio, el coronel Braddock, sino también el recuerdo de aquellos que nunca regresaron a casa.
El coronel James Braddock es un hombre atormentado por los fantasmas de la guerra. Alguna vez un orgulloso oficial militar estadounidense pasó más de 2 años y medio atrapado en los crueles confines de un campo de prisioneros de guerra norvietnamita, un lugar de tormento, hambre y desesperación constante. Cada amanecer traía un nuevo dolor, cada noche traía susurros de hombres que nunca lograrían salir. Pero Braddock era diferente. Impulsado por una inquebrantable voluntad de sobrevivir, encontró su momento, lo aprovechó y escapó. Han pasado 10 largos años desde aquella desesperada huida a través de la selva, pero los recuerdos de aquellos años nunca lo han abandonado. Para Braddock, la libertad tuvo un precio. Los rostros de sus compañeros soldados que quedaron atrás, sus ojos llenos de silenciosas súplicas que jamás podría olvidar. Cuando surgen rumores de que soldados estadounidenses podrían seguir cautivos en Vietnam, el pasado de Braddock regresa con fuerza. El gobierno de Estados Unidos, presionado por encontrar respuestas, reúne un equipo de investigación para viajar a Ciudad Ho Chi Minh. Oficialmente, la misión es diplomática, una investigación minuciosa sobre los antiguos rumores de soldados desaparecidos. Pero para Braddock, es personal. Esta es su oportunidad de descubrir la verdad, de enmendar un error que lo ha atormentado durante una década. Una vez en Vietnam, Braddock se encuentra caminando por una ciudad que le resulta familiar y extraña a la vez. Bajo la superficie de las reuniones políticas y las conversaciones educadas, siente el peso de secretos enterrados durante mucho tiempo. Su instinto le dice que algo se esconde, y mientras investiga discretamente, descubre pruebas que confirman sus peores temores. Prisioneros estadounidenses siguen retenidos en lo profundo de la selva, olvidados por el mundo y abandonados por el sistema que una vez los envió a luchar. Braddock sabe que no puede esperar a que la burocracia actúe. Ha visto lo que significa la demora, significa la muerte. Decidido a tomar las riendas, viaja a Tailandia, un país rebosante de caos, corrupción y oportunidades. Allí, se reencuentra con Jack Tak Tucker, un viejo amigo de sus días en el ejército. Tak ha cambiado los uniformes por la astucia callejera y ahora opera en el mercado negro, donde cualquier cosa se puede comprar a buen precio. Su reencuentro es de respeto y comprensión, dos hombres moldeados por la guerra, ambos conscientes del peligro que les aguarda. Juntos, traman un audaz plan, regresar a Vietnam por su cuenta, sin refuerzos, sin cobertura política y sin órdenes que seguir. Es una misión suicida, de esas que solo intentarían hombres sin nada que perder. Con las conexiones clandestinas de Tak y la precisión militar de Braddock, reúnen armas, barcos e inteligencia, preparándose para un viaje a territorio enemigo. Al caer la noche y comenzar la operación, Braddock se adentra de nuevo en la oscuridad de la selva, la misma selva de la que escapó hace 10 años. Cada sonido, cada sombra, cada susurro de una hoja se siente como un recuerdo resucitado. Los rostros de los soldados capturados lo impulsan a seguir adelante. Sus voces imaginarias lo instan a no volver a fallar. En lo más profundo de Vietnam, se enfrentan al general Tran, un comandante despiadado que ha convertido el sufrimiento de los prisioneros en poder. La misión es explosiva e implacable, llena de emboscadas, disparos y momentos donde la vida pende de un hilo. Sin embargo, la determinación de Braddock nunca flaquea. Ya no es solo un soldado que cumple órdenes, es un hombre en una misión de redención, impulsado por la lealtad, la culpa y una promesa que hizo hace mucho tiempo, ningún hombre abandonado. Para cuando todo se calma, Braddock se ha convertido en algo más que un héroe. Es un símbolo de resistencia, un recordatorio de los hombres que lucharon, sufrieron y fueron olvidados. Su lucha no es solo contra el enemigo, sino contra el tiempo, la memoria y un mundo que avanza con demasiada facilidad. En Desaparecido en Combate, su historia se erige como un poderoso eco de las luchas de soldados reales, un homenaje cinematográfico a la hermandad, el sacrificio y el espíritu inquebrantable de quienes nunca se rinden, incluso cuando el mundo lo ha hecho. En el corazón de Desaparecido en Combate se encuentra un poderoso elenco encabezado por Chuck Norris, quien interpreta al coronel James Thomas Braddock, un oficial estadounidense curtido en la batalla, marcado por años de cautiverio, pero impulsado por un inquebrantable sentido del deber y la redención. Norris aporta al personaje una intensidad serena y una fuerza física, capturando el dolor de un hombre atormentado por la guerra y la valentía de alguien dispuesto a regresar al infierno para salvar a sus hermanos de armas. Junto a él está Emmett Walsh como Jack Tak Tucker, el leal amigo y compañero improbable de Braddock.
Tack, un ex-soldado convertido en estafador del mercado negro, es el contrapeso perfecto a la naturaleza estoica de Braddock, agudo, rudo, pero con un corazón de oro oculto bajo el cinismo. La actuación de Walsh inyecta humor y humanidad a esta misión de alto riesgo, recordando al público que la amistad y la lealtad pueden perdurar incluso tras las cicatrices de la guerra. David Tres interpreta al senador Maxwell Porter, un funcionario del gobierno cuya misión diplomática en Vietnam se ve eclipsada por la política y la burocracia. A través de él, la película resalta la tensión política en torno al asunto de los prisioneros de guerra y los desaparecidos en acción, el delicado equilibrio entre la verdad, la negación y la responsabilidad. Lenore Kasdorf aporta gracia y una serena fortaleza al papel de Anne Fitzgerald, una aliada compasiva que apoya a Braddock mientras lucha contra sus demonios internos y enemigos externos. Su presencia ofrece un inusual momento de calma en medio del caos, añadiendo profundidad emocional al ritmo implacable de la historia. Ernie Ortega interpreta al general Bean, una de las figuras que simboliza la amargura y la hostilidad duraderas tras la guerra. Por su parte, el veterano actor James Hong ofrece una actuación memorable como el general Tran, el despiadado antagonista que supervisa el brutal encarcelamiento de soldados estadounidenses. La interpretación de Hong es fría, calculadora y autoritaria, una